Vamos, ahora sí, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este seminario de impuestos. El seminario tendrá aproximadamente una duración de unos 45 a 50 minutos. Les agradezco a las personas que puedan prender sus cámaras y, bueno, mantener el micrófono en silencio. El día de hoy, pues vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante, que a todos los que estamos en Canadá, pues nos compete, que es el tema de impuestos. Listo, arranca la sesión de declaración de impuestos y pues bueno, hoy vamos a tener un tema bien chévere. Ya les voy a presentar a los invitados. Vamos a compartir por acá pantalla. Denme 2 segundos. Y listo. Listo, por favor. Alguien que me haga una seña si ya se ve la pantalla, ¿todo ok? Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, un tema que a todos nos interesa, vamos a llevar, pues, cuáles son esos tips importantes ahorita para nuestra declaración 2023. Entonces, vamos a llevar la siguiente agenda. ¿Quiénes deben presentar impuestos? ¿Cuáles son esas obligaciones fiscales según nuestro estatus? Conocer, bueno, cómo funciona la regla de los 183 días. Vamos a revisar un poco de estrategias y vehículos financieros que nos puedan ayudar a optimizar todo nuestro tema fiscal y muy importante tener las fechas claras. ¿Listo? Entonces, el día de hoy nos acompañan Jorge Giraldo, contador CPA, la persona que hoy nos va a estar dando toda esa información de lo que tenemos que tener en cuenta para nuestros impuestos. Tenemos a Mari Díaz, directora principal, consejera en seguridad financiera, y quien les habla, Carolina Flores, directora ejecutiva. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con toda esta información. Tomen lápiz y papel. Si tienen preguntas, las vamos a dejar para el final, o si no, por favor, escríbanlas en el chat para que y ya por interno podamos responderles a cada uno. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Jorge, súper bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión informativa. Te dejo con el seminario. Gracias, Carolina. ¿Se me escucha bien primero que todo? Perfecto. Bueno, gracias, Carolina, por la introducción. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Giraldo, soy contador profesional acreditado en la provincia de Quebec y con nuestra firma contable pues ofrecemos todos los servicios que están viendo en pantalla, eh, servicios contables y fiscales para tanto particulares como empresas. Entonces vamos, sin más preámbulo, vamos a entrar al tema de hoy, como decía Carolina. Hoy vamos a tocar el tema de los impuestos. El tema de los impuestos es muy extenso, entonces hoy nos vamos a enfocar realmente en lo que es el estatus de una persona. Vamos a explicar y vamos a entender lo que es una persona residente fiscal canadiense o no residente fiscal. Quiero hacer un paréntesis aquí y quiero que entiendan que la palabra de residente que vamos a utilizar hoy es en términos fiscales. No tiene nada que ver con lo que conocemos de una persona cuando es residente permanente o no. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para que podamos entender todo lo que se va a explicar a lo largo del seminario. Entonces, vamos a entender bien cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una persona para ser residente fiscal o no. Y obviamente, entendiendo el estatus de esa persona, pues de ahí se derivan las diferentes obligaciones que la persona puede tener. Entonces, vamos a empezar con lo que es un residente fiscal ante la ley canadiense. ¿Qué es un residente fiscal? De manera general, la regla dice que los residentes fiscales son aquellas personas que viven de manera permanente, de manera regular en territorio canadiense y que tienen vínculos residenciales importantes
bien sea vínculos primarios o secundarios con Canadá. Lo de los vínculos lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a explicar cuáles son esos vínculos que la ley fiscal estipula para determinar el estatus de una persona. Entonces, de manera general, esto es un residente canadiense, son las personas que realmente como que permanecen en territorio canadiense a lo largo del año. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales para un residente canadiense? Y aquí quiero que esto, los que lo quieran anotar, lo apunten, porque es muy importante. Mucha gente no sabe esto, pero el residente fiscal canadiense tiene la obligación de declarar sus ingresos mundiales. Es decir, si la persona tuvo ingresos en territorio canadiense, pero también tuvo ingresos en ese año en su país de origen o en cualquier país del mundo, la ley fiscal lo estipula de esa manera. El residente canadiense debe declarar sus ingresos mundiales. Entonces, sabiendo eso, esa es la obligación fiscal primordial de un residente canadiense. Ahora vamos a ver una lista de... ¿Puedes volver atrás, Carlos, por favor? Vamos a ver la lista de motivos, de razones que pueden llevar a un residente fiscal a presentar su declaración de renta. Por ejemplo, si la persona sabe que tuvo ingresos, que tiene impuestos a pagar, obviamente debe hacer su declaración fiscal. Por el contrario, si desea solicitar un reembolso, también debe presentar su declaración fiscal para poder solicitar ese reembolso. Si la persona quiere solicitar el beneficio canadiense para trabajadores, para los que no saben, el beneficio canadiense de trabajadores es un crédito de impuestos que ofrece el gobierno federal para las personas que tienen un ingreso modesto. Para las personas o familias que tienen un ingreso modesto, esto es un beneficio que da el gobierno federal, que está como alrededor de 1.300, 1.400 dólares el crédito. Entonces, los que quieren solicitar este beneficio canadiense para trabajadores, pues obviamente es haciendo su declaración fiscal que lo pueden solicitar. Si seguimos con la lista de motivos por las cuales una persona puede presentar su declaración fiscal o debe presentarla, es, por ejemplo, si la persona tuvo una ganancia en capital. Para aquellos propietarios que tienen propiedades y las venden, generan una ganancia en capital, obviamente eso hay que declararlo. Para las personas que deben reembolsar o saben que tienen que reembolsar una parte de la pensión o de beneficios gubernamentales, hay que hacer la declaración también para poder declarar esos montos. Las personas que han retirado dinero de su plan de ahorro registrado, como el REER. Ya más adelante miraremos fiscalmente cómo funciona el REER, pero para aquellas personas que han retirado esos dineros y que debían reembolsar una parte de esos dineros a su REER y no lo hicieron, pues también esos montos hay que declararlos. Si continuamos con más razones por las cuales un residente canadiense debe presentar su declaración fiscal. Tenemos, por ejemplo, esto es para los trabajadores independientes, aquellos trabajadores independientes que desean cotizar al seguro de desempleo para poder utilizarlo en un futuro, pues para poder cotizar a ese seguro de desempleo, pues hay que generar la declaración fiscal. Las personas que tienen pérdidas fiscales de años anteriores que desean reportar a años futuros o utilizarla en el año en curso para poder reportar esas pérdidas, obviamente hay que hacer la declaración fiscal. Y para las personas que han abierto su primer CELIAP y quieren que sus derechos de aportación estén al día, también todo eso se tiene en cuenta en la declaración fiscal. Y por último, que no es menos importante, pero aquellas familias o personas que tienen hijos, bueno, hay que saber que el gobierno, tanto federal como el provincial, ofrece muchos beneficios a las personas, tiene ayudas gubernamentales. Por ejemplo, está la ayuda a los hijos. Canadá y Quebec ofrecen para aquellas familias que tienen hijos, personas que tienen hijos, ofrecen unas ayudas para los hijos. Obviamente, para poder acceder a esas ayudas hay que presentar su declaración fiscal. Hay un beneficio también que es hay unos reembolsos por TPS-TVQ, por todas las taxes que un particular ha pagado en el año. Ese beneficio también se puede pedir haciendo la declaración fiscal. Entonces, esto es alguno de los motivos, las razones, no están todos los motivos porque son muchos, pero los más llamativos
que pueden hacer que una persona deba presentar su declaración fiscal. ¿Perfecto? Entonces, acabamos de ver lo que es un residente canadiense. Bueno, y este último que se nos quedó por fuera, pero las personas que quieren declarar sus ingresos para que esos ingresos obviamente entren en las cotizaciones o puedan acceder a tener cotizaciones para contribuir en su REER, pues obviamente si no se hace la declaración fiscal, pues lógicamente no se podrá ingresar esos ingresos y no se podrá tener cotizaciones para el REER. ¿Me explico? Entonces, acabamos de ver lo que es el residente canadiense. Vamos con el estatus de no residente canadiense. ¿Qué es un no residente según la ley fiscal? Es aquella persona que vive de manera habitual fuera de Canadá, que no tiene vínculos residenciales con Canadá, que vuelvo y repito, ahora miraremos más adelante cuáles son esos vínculos que la ley fiscal estipula, y que no pasa 183 días o más en territorio canadiense. Aquí vemos la regla de los 183 días. La regla de los 183 días dice que una persona que no tenga vínculos con Canadá, que no viva aquí, pero que venga al país de Canadá y pase como mínimo 183 días en territorio canadiense durante el año, la ley fiscal lo considera automáticamente residente fiscal. Y ya vimos cuáles son las obligaciones fiscales de un residente. Entonces, las personas que cumplen estas condiciones son consideradas no residentes. Vuelvo y repito, que no viva en Canadá, que no tenga vínculos residenciales y que no pase 183 días o más en territorio canadiense. Entonces, esta persona, si seguimos a la siguiente diapositiva, estas personas, ¿cuál es la obligación fiscal de esta persona, de la que no es residente? La obligación fiscal del no residente tiene que declarar solo los ingresos de fuente canadienses. Es decir, no es como el residente fiscal que tiene que declarar sus ingresos mundiales. El no residente fiscal solo declara lo que haya ganado de fuente canadiense, como por ejemplo, dividendos, personas que no son residentes, pero que son propietarios de empresa, reciben dividendos, ellos deben declarar esos dividendos. Las personas que tienen propiedades y reciben alquileres deben declarar esos alquileres. Las personas que reciben una prestación de jubilación, pensión, beneficios gubernamentales. Si seguimos, las personas que tienen algún empleo de fuente canadiense, que ganan un salario de fuente canadiense, también deben declarar esos ingresos de fuente canadiense. Para las personas que han retirado el dinero de su plan de ahorro registrado, que han generado una ganancia en capital por alguna propiedad que hayan vendido. Entonces, todos estos son ejemplos de ingresos de fuente canadiense que un residente no fiscal debe declarar. Así sea no residente fiscal, debería declarar ingresos de fuente canadiense. Solo eso. Vamos ahora con el tema, por ejemplo, de los estudiantes internacionales. Que hay mucha gente que llega a Canadá a estudiar y es estudiante internacional. Los estudiantes internacionales pueden ser categorizados en una de las 4 categorías que vemos en pantalla. Puede ser categorizado como residente, que ya vimos que es un residente, como no residente, que lo acabamos de ver, pero puede ser categorizado por la ley fiscal como un residente considerado o como un no residente considerado. Perfecto, entonces vamos a ver estas 4 categorías, aunque ya vimos 2, vamos a ver las 2 siguientes. Pero antes de eso, me gustaría, como les dije anteriormente, vamos a ver cuáles son los vínculos residenciales que la ley canadiense estipula para determinar el estatus de residencia fiscal de una persona. Están los vínculos más importantes o los vínculos primarios, que son los que vemos en pantalla. Si la persona tiene domicilio en Canadá, si la persona tiene un cónyuge, una pareja en unión libre, un esposo, una esposa en Canadá, o si tiene personas a cargo, como por ejemplo hijos. Si esa persona tiene uno de estos 3 elementos en Canadá, la ley fiscal tiene en cuenta esto como vínculos importantes para determinar si la persona es residente o no. Hay vínculos secundarios, que son los que vamos a ver inmediatamente, que sería, por ejemplo, si la persona tiene alguna propiedad en Canadá, si la persona tiene vínculos sociales en Canadá, como afiliación a organizaciones,
como vínculos económicos, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, la propia licencia de conducir, también puede ser considerado como un vínculo secundario, seguro médico. Entonces, todos estos vínculos que acabamos de ver son los lazos que la ley canadiense estipula para determinar si una persona es residente o no. Entonces, volviendo a ver las 4 categorías, ya vimos, pues, un residente canadiense es la persona que permanece en Canadá, que tiene vínculos residenciales importantes. La no residente es la persona que no vive normalmente en Canadá, que no tiene vínculos residenciales y que no permanece en Canadá por más de 183 días. Vamos a ver, por ejemplo, ahora el caso de cuándo la ley fiscal puede determinar que una persona es considerada residente, que es el caso siguiente. Una persona es considerada residente fiscal canadiense cuando tiene una de estas siguientes condiciones. Permanece 183 días o días en Canadá o más. Eso ya lo vimos. Si la persona permanece 183 días o más en Canadá, automáticamente es considerado residente. Y es muy importante también entender que la persona no sea considerada residente en otro país con el cual Canadá tenga un tratado fiscal. Si la persona cumple estos requisitos, la ley fiscal lo va a considerar como residente. Y ya vimos que la obligación del residente es declarar sus ingresos mundiales. ¿Perfecto? Si vamos con la otra última categoría, que sería un residente no considerado en Canadá. ¿Cuáles son esas personas? Es la persona que, aún teniendo vínculos residenciales importantes con Canadá y que es considerado residente fiscal en otro país que tiene un tratado fiscal con Canadá, esa persona, la ley fiscal canadiense la puede considerar como no residente. Entonces, en ese caso, a esa persona que es considerada no residente canadiense se le van a aplicar las leyes del no residente. ¿Cuáles son las obligaciones del no residente? Pues que solo debe declarar los ingresos de fuente canadiense. ¿Está perfecto? Continuamos. Entonces, vimos ahora lo que es un residente, no residente, un residente considerado, un no residente considerado. Veo que alguien ha hecho una pregunta y dice, ¿cómo sabe uno los países con los que Canadá tiene ese convenio? Bueno, como les expliqué anteriormente, Canadá ha hecho tratados fiscales, convenios fiscales con muchos países en el mundo. La manera de saberlo en el sitio web de Revenue Canadá, buscando la información, ahí vamos a encontrar todos los convenios y todos los países con los cuales Canadá tiene un tratado fiscal. ¿Perfecto? Entonces, si seguimos, la regla de los 183 días ya la expliqué, pero vamos a verla un poquito más al detalle. Si podemos continuar, Carolina. Entonces, la regla de los 180, seguimos, adelante. Exacto, aquí, perfecto. Entonces, ¿qué se incluye según la ley fiscal en esos 183 días que una persona pueda permanecer en Canadá? Por ejemplo, personas que vengan por motivos de trabajo, por motivos de estudio, universidad, colegio, mismo incluso las vacaciones serían incluidas ahí, las estancias de fin de semana. Es decir, todos estos días que una persona permanezca en Canadá y esté aquí 183 días o más, pues la ley fiscal lo va a considerar como residente canadiense. Entonces, esto es muy importante saberlo para aquellas personas que no lo sabían, pero si uno no quiere ser considerado residente canadiense, pues hay que asegurarse no pasar más de 183 días en el año en Canadá. Obviamente hay que tener en cuenta las otras condiciones de los vínculos residenciales importantes que ya explicamos, pero la ley de los 183 días, esto es lo que explica. Bueno, si seguimos, vamos a hablar ahora de los trabajadores temporales. Hay muchas personas que llegan a Canadá. Hay otra persona que acaba de hacer una pregunta muy interesante y la pregunta dice así: si uno tiene ingresos en Colombia, entonces paga doble impuestos. No, la respuesta es no.
Lo que sucede ahí es que la ley fiscal canadiense tiene un mecanismo que le otorga a la persona que paga impuestos en otro país, le otorga algo que se llama un crédito por impuesto extranjero. Entonces, ese crédito por impuesto extranjero, lo que viene a hacer es que va a anular el impuesto que ya pagaste en ese otro país. Entonces, la persona en Canadá solo terminaría pagando la diferencia del impuesto. Bueno, veo que hay muchas preguntas. Muchos dicen que si los 183 días tienen que ser consecutivos. No, los 183 días no tienen que ser consecutivos. Tú puedes venir, por ejemplo, 60 días a principios de año y ciento y pico de días a final de año. No tienen que ser consecutivos. ¿Perfecto? Bueno, entonces, volviendo al tema de los trabajadores temporales. Hay mucha gente que viene y trabaja acá. El trabajador temporal, como ya vimos, puede ser categorizado de dos maneras, como residente o como no residente. Para ser categorizado no residente, ya lo vimos, no vamos a tomar mucho tiempo en esto, hay que asegurarse de no pasar los 183 días y que la persona sea considerada como residente fiscal en otro país según un tratado fiscal. En ese caso, ese trabajador temporal que es considerado no residente solo tendría que declarar en Canadá los ingresos que generó de fuente canadiense, o sea, es decir, lo que ganó aquí en Canadá por su trabajo temporal, eso sí debería declararlo aquí al no ser residente. Ahora, los trabajadores temporales que son considerados residentes fiscales que hayan pasado más de 183 días, si sigues a la siguiente diapositiva, Caro, por favor, los trabajadores temporales que son considerados residentes fiscales que hayan pasado a más de 183 días y que no son considerados, como ya dije, residentes en otro país que tenga un tratado fiscal con Canadá, pues esas personas van a ser considerados residentes, como ya dije, y se le van a aplicar las obligaciones de un residente. Es decir, ese trabajador temporal va a tener que declarar todos sus ingresos mundiales. O sea, no solo lo que ganó en Canadá, sino si ese año tuvo ingresos en su país de origen, también tendría que declararlos aquí. ¿Por qué? Porque ha sido considerado por la ley como residente fiscal canadiense. ¿Listo? Entonces, espero que esto haya quedado claro. Acabamos de ver lo que es un residente, no residente, residente considerado. Espero que les haya ayudado, que haya sido claro las condiciones y las obligaciones. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a ver algunas estrategias, no todas porque hay muchas. Vamos a ver algunas estrategias o algunos tips de créditos, de deducciones que muchas personas conocen, otras no tanto, pero son cosas que existen, que es importante saber para que no pierdan la oportunidad si en algún momento dado les llega a suceder. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con la estrategia de la incorporación. Estas tres primeras estrategias o tips que vamos a ver son más que todos para los trabajadores independientes. Esto no aplica para las personas que son empleadas, son salariadas, porque obviamente hay una incompatibilidad según la ley fiscal de que alguien que trabaja para una empresa que recibe un salario, pues no se puede incorporar y seguir trabajando para esa misma persona. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es una incorporación? Para los que no saben, una incorporación es cambiar de forma jurídica. Es, por ejemplo, la persona que es independiente que trabaja como autónomo, puede cambiar su forma jurídica e incorporarse, es decir, crear una empresa y comenzar a trabajar por medio de su empresa. ¿Por qué esta estrategia fiscal es muy popular y muy interesante? Lo voy a explicar de la manera lo más fácil posible. Aquí en Canadá, para los que no saben, los particulares pagan impuestos según unas escaleras. Entre más ganas, subes de escalera y entre más subes de escalera, más pagas impuestos. Es decir, cada escalera tiene una tasa de imposición. Entonces, en este sentido, cuando una persona, un independiente, un autónomo, un empresario, un emprendedor que comienza a generar ingresos importantes durante un año, puede fácilmente, rápidamente encontrarse con una tasa de imposición del 40, 45, incluso hasta el 50%. Entonces, aquí es donde la estrategia de la incorporación para este tipo de personas
puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque las incorporaciones pagan una tasa de imposición mucho más baja que las que puede pagar un particular. Las incorporaciones pagan alrededor entre el 20 y pico por ciento. Estas son las incorporaciones que no benefician de una deducción fiscal para empresas que se llama DAPE. Entonces, para las empresas que no benefician de esta DAPE, esas empresas estarían pagando alrededor del 20 y tantos por ciento de impuestos. Las empresas que sí benefician de esta deducción fiscal para empresas que se llama DAPE, esas empresas estarían pagando entre el 12 y el 13%. Entonces, claramente, acabamos de ver que es mucho mejor pagar 12, 13, 20 o 25% a estar pagando un 40, 45, 50%. Entonces, por eso la estrategia de la incorporación es muy importante y muy beneficiosa para este tipo de personas. Si continuamos con más tips, están los gastos del vehículo. Esto también es para los independientes. Para las personas que no saben, los independientes que usan su vehículo para fines comerciales, pero también lo usan para fines personales, pues hay una parte de los gastos de ese vehículo que se pueden pasar a final de año en su declaración fiscal, pero no se pueden pasar el 100% de los gastos. Hay que hacer una repartición, porque la ley fiscal no permite que toda la porción personal sea deducida en la declaración de la persona, solo es la porción comercial. Para hacer esa diferenciación hay que llevar un registro del kilometraje en el año. Esto es muy importante. Hay que llevar un registro de los kilómetros. A final de año hay que saber, la persona tiene que saber cuánto fueron los kilómetros que hizo para fines comerciales y cuánto fueron los kilómetros que hizo para fines personales. Para que de esa manera se hace el cálculo y se va a saber cuál es la porción comercial que se puede deducir de los gastos de vehículo. De esa misma manera tenemos los gastos de oficina a domicilio. ¿Qué es esto? Hay muchos independientes que usan una habitación de su residencia como oficina. La ley fiscal también permite deducir una parte de los gastos de la casa. No todo. Hay que hacer también una diferenciación. En el vehículo vimos que esa repartición se hace con los kilómetros. En lo que es la oficina a domicilio, la repartición se haría según la superficie de la casa. Es decir, hay que conocer cuál es la superficie de la casa y conocer cuál es la superficie de la parte que estás utilizando como oficina. Entonces, ese porcentaje se va a aplicar a los gastos de la casa totales en el año. ¿Cuáles son esos gastos? Podría ser electricidad, seguros de la casa, el internet, los intereses hipotecarios para las personas que son propietarias de su residencia, la renta para los que pagan alquiler. Me explico. En el tema de los vehículos, simplemente para regresar rápidamente, los gastos que se pueden pasar sería la gasolina, las reparaciones, seguros de vehículo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, las personas independientes también podrían pasar gastos de oficina a domicilio. Después viene lo de las contribuciones al REER y al CELIAC. Esto porque es una estrategia fiscal interesante, porque para los que no saben cómo funciona el REER funciona de la siguiente manera. Las contribuciones que una persona hace en el año al REER, esas contribuciones son deductibles, son deducibles del ingreso bruto de la persona en el año. Es decir, si una persona puso en el año en su REER $5,000, esos $5,000 van a ser deducidos del ingreso total del año, con lo cual la persona no pagaría impuestos. La persona no pagaría impuestos sobre esos 5,000 que puso en su REER. También es muy importante hacer las contribuciones al REER de manera inteligente. Yo les hablé anteriormente que los particulares pagan impuestos aquí según en qué escalera se encuentre. Entonces, cuando uno contribuye al REER, puede suceder que la persona con su contribución, como el ingreso bruto de la persona se deduce, entonces la persona puede que cambie, que caiga de escalera, entonces al caer de escalera, al cambiar de escalera, puede que pague una tasa de imposición menor. Entonces, obviamente, la economía que se generaría en ese caso sería más interesante. Si seguimos con más tips, están los gastos de mudanza. Bueno, muchos se preguntarán, ¿qué es esto de gastos de mudanza?
La ley fiscal estipula que hay ciertos gastos de mudanza que se pueden deducir en la declaración de la persona, pero obviamente hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuál es el requisito principal? Es el siguiente. Las personas que se muden de residencia para acercarse como mínimo 40 kilómetros, es muy importante este dato, son 40 kilómetros. Las personas que se acerquen 40 kilómetros a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio, cuando digo estudio me refiero a estudios postsecundarios, es decir, CEGEP, universidad, college, las personas que se acerquen 40 kilómetros a su lugar de trabajo o de estudio, la ley fiscal les permite deducir estos gastos de mudanza. Perfecto, entonces, ¿cuáles serían esos gastos? Pues, por ejemplo, lo que pagaste para alquilar el camión que utilizaste para la mudanza, los gastos de transporte, etcétera, etcétera, todo lo relacionado con la mudanza. Si seguimos, después hay un crédito un crédito de impuesto por cotizaciones profesionales que también puede ser deducidas. ¿Qué son las cotizaciones profesionales? Hay personas que para mantener un estatus profesional tiene que pagar unas cotizaciones profesionales a su orden profesional. Por ejemplo, un enfermero que quiera conservar su permiso de enfermero durante el año debe pagar una cotización profesional a la orden de enfermeros. Entonces, ese gasto daría lugar a un crédito de impuestos que generaría también una economía de impuestos. Los gastos de guardería. Para los que no saben, las personas que tienen hijos y pagan gastos de guardería, eso también es muy importante porque eso genera un crédito de impuesto en la declaración de la persona. Lo que hay que entender aquí en los gastos de guardería es lo siguiente. Anteriormente se aceptaban recibos. Por ejemplo, si tú contratabas a una persona y la persona te generaba un recibo, eso anteriormente se aceptaba. Ahora ya no se acepta. Lo único que se acepta en los gastos de guardería es un relevé 24. Entonces, para las personas que pagan gastos de guardería o contraten a alguien para cuidar a sus hijos, tienen que asegurarse que esa persona o ese establecimiento genere al final de año un relevé 24, porque si no, no van a ser aceptados esos gastos de guardería. Ya los recibos, como acabo de decir, no son aceptados por la ley. Perfecto. Si seguimos con los créditos, están las actividades de los hijos. Para los que no saben y para los que meten a sus hijos actividades, sea deportivas, sea actividades artísticas, culturales, como clases de música, bueno, los deportes, como ya mencioné, clases de fotografía, todo lo que tenga que ver con actividades culturales y artísticas, esto genera también un crédito de impuestos para la persona. Aquí es muy importante saber que el monto máximo que la ley permite son $500 por hijo en el año. Es decir, si tú pagas más de $500, la diferencia la asumes tú a cuenta propia. Solo son 500 por hijo. Perfecto. Después están los gastos médicos. Una persona dice que si el CAN-DT sería deductible. Sí, el CAN-DT, los gastos que tú pagues de CAN-DT sí serían deductibles. Lo único es que asegúrate que el CAN-DT te genere el documento fiscal adecuado para poder presentar eso en tu declaración. Siguiendo con los gastos médicos también generan un crédito de impuestos. Entonces, ¿a qué me refiero con gastos médicos? Estos gastos médicos son todo lo que es relacionado con las visitas a los diferentes profesionales de la salud. Es decir, si tú vas al dentista, si tú vas a un psicoterapeuta, a un quiropráctico, es importante guardar los recibos porque también daría lugar a un crédito de impuestos. Los medicamentos también, pero los medicamentos tienen que ser prescritos. Eso es muy importante. Tú no puedes ir a la farmacia, comprar un Tylenol y querer pasar eso como gastos médicos porque no es así. Tienen que ser los medicamentos prescritos obviamente por un médico. Después están los gastos de escolaridad. Cuando hablo de gastos de escolaridad me refiero a estudios postsecundarios. O sea, el colegio de los niños no entra aquí. Es estudios postsecundarios, es decir, los padres que pagan los gastos de escolaridad de sus hijos que están en CEGEP, universidad, etcétera, etcétera, eso también generaría un crédito de impuestos para el estudiante. Pero si el estudiante no necesita su crédito en ese año porque no generó ingresos y no tiene impuestos a pagar, pues ese crédito el estudiante se lo puede transferir a sus padres.
Entonces, en ese sentido, el padre beneficiaría de ese crédito de impuestos por gastos de escolaridad. Si seguimos con otros tips, las personas que tienen pensado comprar su primera propiedad en Canadá, una casa, un apartamento, esa compra de esa primera propiedad genera un crédito de impuestos. Por el lado de federal son como 1,400, por el lado de Quebec son como 1,500. Entonces es importante saber lo que el año de la compra de tu primera propiedad hay un crédito que puedes ir a buscar. Importante saberlo para no perder la oportunidad. Después hay unos créditos que son menos conocidos, pero que existen. Está el crédito por mantenimiento del domicilio de personas de 70 años. De 70 años. Obviamente esto es solo para las personas mayores de 70 años o más. ¿Qué quiere decir este crédito? Que todas las personas de 70 años o más que paguen para mantener su domicilio podrían incluir estos gastos para generar este crédito. ¿Cuáles serían esos gastos? Por ejemplo, sería que paguen para hacer el aseo de su residencia, que paguen para el mantenimiento de los terrenos exteriores de su residencia, por ejemplo, que paguen para quitar la nieve durante el invierno, eso también entraría como gasto de mantenimiento a domicilio. Entonces, todos esos gastos también es importante saber que pueden ser deducidos como crédito. Perfecto. Después está otro crédito también para las personas mayores, este es de mayores de 65, que es un crédito por mejoramiento de accesibilidad al domicilio. Hay personas mayores que tienen complicaciones con su movilidad, que tienen que moverse en silla de ruedas o que tienen a veces que ingresar con camas especiales a sus domicilios. Entonces, las personas que gasten, que tengan gastos, que incurran gastos para mejorar la accesibilidad a su residencia, esto entraría como un crédito también. Por ejemplo, alguien en su domicilio para poder entrar y bajar y subir con su silla de ruedas, pues el gasto de esta construcción podría entrar como crédito por mejoramiento de accesibilidad al domicilio. Y después, para terminar con estos tips, la ley fiscal estipula, hay una exoneración por la venta de residencia principal. Esto es para las personas que ya tienen su residencia principal, para las personas que ya tienen su casa, su apartamento y que la quieran vender o que en años futuros las vendan. Es importante saber que la ley en estos momentos, y digo en estos momentos porque no sabemos en unos años si la ley pueda cambiar, la ley puede cambiar en cualquier momento, es rara que cambie, pero la ley puede cambiar, pero en estos momentos hay una exoneración de esa venta de esa residencia principal. Es decir, si una persona vende su residencia principal, no paga nada de impuestos. O sea, hay una exoneración. Pero tiene que ser su residencia principal. Normalmente, ¿cuál es la residencia principal? Es la residencia donde la persona habita. Perfecto. Entonces, esa residencia es la que es considerada como residencia principal. Entonces, con esto terminamos un poquito de los tips. Hay muchos más, estos son los más llamativos. Espero que los conozcan y que les puedan servir en un futuro. Ahora vamos con las fechas importantes de los impuestos. Son fechas importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, está la fecha del REER, del 29 de febrero, a veces es 28 de febrero, incluso a veces es hasta 1 de marzo. Entonces, las personas que cotizan al REER hasta esa fecha pueden meter esa cotización que hicieron en la declaración fiscal del año que viene a determinar. Es decir, para las personas que aún quieren cotizar en el REER, tienen hasta el 29 de febrero del 2024 para hacerlo y que esa cotización entre en su declaración del 2023. Ahora, todas las cotizaciones que se hagan de marzo en adelante, eso ya entraría en la declaración del año 2024. Entonces, es una fecha del REER importante para tener en cuenta. Después está la fecha límite para presentar impuestos. Para los que no saben, los impuestos para las personas que son empleadas, que reciben salario de una empresa, la fecha límite es el 30 de abril de cada año. Esa es la fecha límite para las personas salariadas. Para el que es independiente, para el que es trabajador autónomo o que tiene su esposo o su esposa que son trabajadores autónomos, esas personas tienen hasta el 15 de junio para hacer su declaración fiscal. Perfecto. Entonces, con esto terminamos lo de las fechas. Con esto yo termino mi participación, el seminario. Espero que veo que hay muchas preguntas. No sé
Ahora, Carolina, miraremos si tocamos las preguntas. Espero que les haya ayudado toda esta información y más adelante tendrán todos nuestros datos para los que tengan preguntas o quieran que les ayudemos con algo de contabilidad o fiscalidad, con mucho gusto. Muchas gracias a todos y feliz día. Muchísimas gracias. Segundo, muchísimas gracias, Jorge. En serio, qué información tan valiosa. Cositas importantes para saber ahorita que vamos a hacer la declaración de impuestos, que como les dije al inicio, a todos sí o sí nos toca. Vamos a continuar acá y para las personas que tienen preguntas, entonces pónganlas en el chat y ya créanme que vamos a hacer lo posible para responderlos y si no, también comuníquense con la persona que los invitó el día de hoy para que también pueda direccionarlos y responder a todas esas preguntas. Vamos a continuar acá entonces el día de hoy. De esas estrategias, por ejemplo, que Jorge nos acaba de comentar, bueno, ¿cómo abro un REER, una cuenta de retiro? ¿Qué estrategia puedo aplicar? Entonces, para eso los voy a dejar con Mari Díaz. Ella es consejera en seguridad financiera, directora principal con Experior Financial Group y bueno, nos va a comentar también un poco cómo vamos a manejar esas estrategias. Bienvenida, Mari. Bueno, Carolina, muchísimas Voy gracias. limpiándole ahí. Muchísimas gracias, Jorge. Realmente esos tips estuvieron geniales. Espero que todos hayan tomado apuntes. Me presento nuevamente, Mari Díaz, mis áreas de experiencia, inversiones, estrategias para el financiamiento hipotecario, protección del patrimonio personal, educación y retiro. Vamos a ver. Dale, Caro. Eh, Como tal, como consejera financiera, no solamente abarcamos o trabajamos en alianza con Jorge con la parte de impuestos, sino trabajamos una esfera financiera mucho más amplia. Estamos aquí en Canadá y tenemos que trabajar no solamente las obligaciones fiscales que tenemos aquí, sino todo un tema financiero para poder construir este futuro al que vinimos aquí a Canadá. Creo que la mayoría de los inmigrantes que estamos aquí las personas que están conectadas aquí son inmigrantes y es una esfera total que tenemos que trabajar. Como consejera financiera trabajamos aspectos como la gestión del crédito. Ustedes se han dado cuenta que si aquí no tenemos un buen crédito, si no gestionamos un buen crédito, podemos estar a veces castigados con algunas tasas de interés o algunas restricciones, también nuestro estatus o no tener ese recorrido en el tema crediticio, pues nos hace o nos limita nuestras actividades financieras. Como consejera financiera trabajamos o trabajo para que las familias y las personas manejen bien su tema crediticio. La parte de la protección y la sucesión es otro tema que se trabaja directamente, como que trabajamos directamente como consejeros financieros. La parte de ahorro e inversión, allí vamos a incluir un tema del REER, el CELI, algo que vamos a ver un poquito más adelante. Y todo el tema de aspectos legales, la parte de fiscalidad y la parte contable que la trabajamos con las familias dependiendo en el momento en que las necesiten. Todas las esferas en las que trabaja un consejero financiero se va a determinar en tiempos diferentes. Nuestro trabajo como consejero financiero es conocer, asesorar y apoyar a las familias en los diferentes aspectos. Como consejera financiera trabajo con Experior Financial Group, quiero presentar a la compañía. Es una compañía que fue fundada hace 10 años aproximadamente. Su sede principal en Ontario y también en Nueva York. Tenemos más de 30 oficinas a lo largo del territorio canadiense y de las 400 compañías de servicios financieros en Canadá hacemos parte del top 5. Trabajamos en 50 estados de Estados Unidos. En 2025 vamos a abrir México y realmente es una oportunidad muy grande como tal. Para las familias o para las personas que están trabajando en todo el tema, que están aquí con todo el tema financiero, pues como se dieron cuenta, somos una esfera completa que trabajar y nosotros como Expedio tenemos un portafolio de servicios que nos permite realmente, según las necesidades, los objetivos y las metas que tienen cada familia en su tema financiero, pues nos permite trabajar con cada compañía. Trabajamos con diferentes bancos, con diferentes casas aseguradoras e inversiones, que esto nos permite acomodarnos según también el estatus, porque hay unas compañías que nos permiten, otras que no. Entonces, estos socios estratégicos con los que nosotros trabajamos nos permiten y les da a las familias la flexibilidad de poder tomar y aprovechar todos los beneficios que tiene el sistema.
Para poder trabajar como en toda la esfera financiera, aparte de los impuestos que tenemos que enfrentar cada año con nuestro contable, vamos a trabajar y vamos a hacer un plan financiero. Como tal, el rol de nuestro de consejero financiero es trazar ese camino. Y empezamos a trazar este camino por manejando los eventos incontrolables. ¿Por qué manejamos los? Porque vamos a empezar por esta base, porque cualquier cosa que nosotros no tenemos bajo control, sí o sí va a generar un impacto financiero importante y a veces realmente puede generar una, por decirlo así, como una bancarrota financiera en una familia. De ustedes, háganse una pregunta, ¿conocen alguna persona que ha tenido cáncer o ha tenido un paro respiratorio o a personas que ustedes mismos de pronto se han caído, se han resbalado y han tenido un tipo de invalidez que no les permiten ejercer sus actividades y eso, todo ese tipo de actividades o todo ese tipo de eventos van a generar un impacto financiero? Por eso es importante tener bajo control. Y hablando de impuestos, pues yo no sé si ustedes saben, pero cuando una persona fallece aquí en Canadá, tiene que hacer una última declaración de impuestos, tiene que hacer todo el tema como si estuviera haciendo una venta de todas sus propiedades y al final va a ser de la declaración de impuestos y de su sucesión va a haber un saldo o positivo o negativo. Si el saldo es positivo, genial. Si el saldo es negativo, ¿quién va a tener que pagar? La familia. Por eso es súper importante que esos eventos a los que nos podemos enfrentar, que no estamos exentos ninguno, pues estemos mitigándolo de una u otra forma y es por eso la base de nuestro plan financiero. Posterior a ese, vamos con el tema de las prioridades personales. Allí, el REER, ¿qué es el REER? Es el régimen, es un instrumento financiero que creó el gobierno para proteger, para ir planificando nuestro retiro. Tiene otros usos, lo podemos utilizar también para la compra de vivienda y educación, pero su objetivo principal es ahorrar para nuestro retiro. Hay personas que creen que en Canadá van a tener o van a estar sustentados por el gobierno, pero realmente nuestros números, o ustedes van a ver o pueden investigar que en el 2023 las personas en promedio recibían $750 y teniendo unos recorridos aquí en Canadá por muchísimo tiempo, personas que llevan desde 18 años. Entonces es importante que nosotros como inmigrantes trabajemos en esto y trabajemos un poco bastante fuerte. Y como lo dijo Jorge, pues nos permite también hacer una economía de impuestos. El CELI es uno de los instrumentos financieros que nos permite ahorrar ya sea para corto o mediano plazo, y su beneficio económico es que las ganancias de capital no vamos a pagar impuestos. Recuerden que aquí si ganamos más, pagamos más, como lo dijo Jorge, referente a la escala de impuestos. El CELIAP es uno de los instrumentos que también podemos reducir impuestos. Solamente las personas para el 2023 que pueden utilizar este instrumento son que lo abrieron en el 2023 y este es un instrumento que creó el gobierno para la compra de la primera vivienda. Entonces nos permite, uno, reducir la base gravable como lo hace el RER y dos, todas las ganancias de capital que vaya a generar este ahorro va a estar exento de impuestos. Otra de las cosas que vamos a trabajar, todo el tema de reserva de liquidez, gestión de crédito, como lo hablé al principio, como eh, la gestión de crédito para la educación postsecundaria, todo el tema del RE. O recuerden que aquí por cada niño, por cada dólar que la familia quiere ahorrar, el gobierno te da entre el 20 y el 40% para su educación postsecundaria. Entonces, es un instrumento también muy bonito que podemos utilizar. Este instrumento solamente es para las personas que son residentes permanentes ya en temas migratorios, no en temas fiscales. Y ya también en las familias que quieren comprar su casa propia, entonces hacemos toda la planificación desde el momento cero, si queremos empezar a crear todo el tema de la cuota inicial, o si ya tenemos casa, pues hacer todo el tema de refinanciamiento y renovación. Ya pasando a la tercera esfera, vamos a todo el tema de crecimiento, todo el tema de la maximización y la preservación del patrimonio. Entonces, como se pueden dar cuenta, un plan financiero no es un plan financiero que se va a hacer una vez, un día, sino es un plan financiero que se va a hacer a largo plazo. Como consejeros financieros, es importante que cada familia tenga un consejero financiero porque eso te permite realmente que a futuro tengas
hasta 4 veces mayor crecimiento que una persona que no tiene un consejero financiero. Es una relación, esa persona clave que te va a apoyar y que te va a dirigir dependiendo las necesidades que tú tengas. Entonces, por favor, comuníquese con la persona que los invitó para que ustedes puedan iniciar su plan financiero, puedan empezar a construir su plan financiero. Los dejo aquí con Carolina, ella ya se presentó, directora ejecutiva, consejera financiera y bueno, Caro, te dejo la palabra. Muchísimas, muchísimas gracias, Mari. Nuevamente, gracias a Jorge. Entonces, como Mariluz lo decía, comuníquense con la persona que los invitó si quieren hacer, ir un poco más profundo en su situación para que les pueda dar la asesoría correcta. Bueno, viendo toda esta información, queremos también aprovechar la oportunidad para aquellas personas que de pronto estén interesados en trabajar como independientes, porque como vieron, tenemos varios beneficios que podemos aprovechar desde la parte fiscal y la oportunidad pues para hacer carrera en finanzas si estás buscando la opción de realizar algo profesional en Canadá. Entonces, la industria financiera es una de las industrias pues mejores pagas en Norteamérica. Donde podemos hacer este trabajo 100% digital, necesitas computador, conexión a internet y podemos pues hacer nuestra actividad. El potencial de ganancias ilimitado que tenemos, somos una profesión, una carrera que estamos regulados por el gobierno, así que sí o sí necesitamos tener una certificación. Entonces, la oportunidad que les quiero comentar el día de hoy, bueno, hacer parte de este grupo financiero, la oportunidad de ser pioneros no solamente en Canadá, sino en Estados Unidos y próximamente en Latinoamérica, con uno de los mejores planes de compensación que tiene la industria, desde 40 hasta el 140%, la posibilidad, pues, que desde el primer día construyas tu negocio, que tu negocio sí sea tuyo, porque tu cartera de clientes va a ser tuya. Y como lo mencionó Mari, nosotros somos un broker. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajamos con las empresas más grandes y más reconocidas de Canadá. Así que sientan la plena confianza que van a recibir lo mejor que existe en la industria. Y algo muy bonito es todo el tema de propiedad heredada y legado. Para las personas que tienen hijos, empezar esta carrera en finanzas con nosotros, con Experior, pues te da la oportunidad de heredar tu negocio a tu siguiente generación. Entonces, bueno, tenemos unas ventajas enormes. ¿Quién puede hacerlo? No se requiere experiencia previa, no tienes que tener X título o tener muchos años de experiencia en finanzas, no. Es más, si no tienes ninguna de las anteriores, también puedes hacer esta actividad. Puedes hacerlo tiempo parcial, tiempo completo, tú lo decides. Todo el tema de la formación se hace virtual en su gran mayoría y una parte presencial. Y bueno, vienes y aprendes de todos esos conceptos financieros, aprendes de eso que también nos está ahorita comentando Mari, los instrumentos que ofrece Canadá, qué estrategias podemos aplicar, inclusive pues para nuestro propio beneficio. Y bueno, la ventaja de tener todo el apoyo y la mentoría en los tres idiomas, inglés, francés, los idiomas oficiales de Canadá y por supuesto español, porque somos el equipo latino que pues que estamos ahorita acá en el este. ¿Cuáles son los requisitos si tú estás interesado en desarrollar tu carrera financiera? Número uno, que tengas permiso de trabajo abierto. ¿Listo? Lastimosamente para los estudiantes internacionales, pues todavía no es una opción, no está autorizado, pero no importa, independientemente cuál sea tu estatus, que tengas un permiso de trabajo abierto, podrías ingresar a hacer toda la formación con nosotros. Que tengas una base del alguno de los dos idiomas, sea inglés, sea francés, que quieras pues aprender
mentalidad emprendedora, porque realmente esto es un negocio como lo estamos manejando, que tengas ganas de triunfar y pues por supuesto que vengas a hacer eso que cuando todos los inmigrantes llegamos, pues anhelamos y es estar siempre mejor. ¿Listo? Entonces, aquí la invitación es a que tomen acción. Número uno, y como estamos en temporada de impuestos, bueno, siéntense con la persona que los invitó para que puedan tener ese análisis financiero personalizado. Si a alguno le llama la atención hacer carrera en la industria financiera, bueno, lo puedes, como les comenté, lo puedes hacer tiempo parcial o tiempo completo. Y si de repente, bueno, ya tienes esas áreas cubiertas, ya estás check en todo, comunica, pásale esa información a las personas que de pronto tú creas que les pueda servir. ¿Listo? Entonces, es la invitación del día de hoy. Aquí dejo la información de Jorge Giraldo para que tomen nota, tómenle una foto y bueno, si alguien no tiene contador, les tenemos a uno de los mejores contadores, entonces ahí tomen la información. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y como les dije, si tienen más preguntas, por favor comuníquense con la persona que los invitó para que los pueda guiar en el proceso. ¿Listo? Nos vemos en nuestro siguiente seminario. Muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente fin Ca- de semana. Caro,